En cuanto a la leucemia linfoblástica aguda, en la epidemiología, esta va a constituir más del 95% de las leucemias agudas en pediatría. Va a representar el 35 a 30% de todas las neoplasias en menores de 15 años y el 19% en menores de 19 años. El pico de incidencia máximo está entre los 2 a 5 años. Según la OPS, refiere inclusive entre los 2 a 4 años. Va a ser mayor en los de raza blanca y en los hispanos que en los de raza negra. Predomina generalmente en los varones y se ha visto que va a haber diferencias geográficas. Por ejemplo, en países menos desarrollados, como el norte de África o el Oriente Medio, va a predominar la estirpe T, mientras que en los países industrializados predomina la estirpe B. En el Perú se presentan aproximadamente entre 1.200 a 1.300 casos nuevos anuales de cáncer infantil, de los cuales el 38% aproximadamente son leucemias agudas. En cuanto, por ejemplo, en esta estadística del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, vemos entre los 0 a 14 años, en el caso de los varones, las leucemias ocupan el primer lugar. En el caso de las mujeres, también el primer lugar. Se han reportado un incremento promedio de leucemias en niños entre 0.7% a 1% de incidencia en Europa y Estados Unidos respectivamente, donde se van a describir una frecuencia según el linaje celular. Por ejemplo, el linaje B se presenta hasta en un 85%, el linaje T entre 10 y 15% y el otro linaje en menos del 1%. En cuanto a la fisiopatología, va a ser consecuencia de la transformación maligna de células progenitoras linfoides inmadura que tienen capacidad de expandirse y forman un clon de células progenitoras idénticas bloqueadas en algún punto de su diferenciación. En más del 75% se detectan anomalías genéticas primarias. Como toda neoplasia, la secuencia de acontecimientos que van a derivar en una transformación maligna de una célula va a ser multifactorial. Dentro de los factores que se pueden asociar se encuentran factores genéticos. Se pueden desarrollar varias alteraciones genéticas. Esto se basa en que se han encontrado, por ejemplo, asociación entre la leucemia linfoblástica aguda y algunas translocaciones cromosómicas. Se ha encontrado que es más frecuente en familiares de pacientes con leucemia. Se ha visto que hay mayor incidencia de leucemia linfoblástica aguda en el síndrome de Down, el síndrome Klinefelter, de Fanconi o de Bloom, entre otros. En cuanto a los factores medioambientales, se ha visto que la exposición a radiaciones ionizantes pueden tener un efecto. Y esto se ve en los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, que estuvieron cerca a la explosión. También en cuanto a la quimioterapia, si esta se ha utilizado, ya sea por otros tumores, sobre todo se ha observado en relación a los agentes alquilantes o inhibidores de la topoisomerasa. También se ha visto una clara asociación con los virus. Tienen un importante papel. Como vemos, estas leucemias se producen en un periodo de vida en el que los niños tienen un sistema inmuno que está en desarrollo y que podría ser susceptible del efecto oncogénico de estos virus. Entre estos virus que claramente se ha visto asociación está el de Epstein-Barr y el HTLV1 y 2. En cuanto a la clasificación, tenemos que hay diferentes formas de clasificar la leucemia linfocítica aguda. Hay una forma morfológica que es la más antigua, que actualmente ya no se utiliza, que lo clasifica en L1, L2 y L3. La clasificación inmunobiológica, que es la que más se usa actualmente, ya que tiene implicancias pronósticas para el tratamiento y va a depender del estado madurativo de los linfoblastos, que se va a determinar por la presencia de antígenos en su superficie celular. Tiene implicancia pronóstica y de tratamiento. Y la otra clasificación es la citogenética,
donde con el conocimiento de la biología molecular nos va a permitir identificar qué anomalías citogenéticas se encuentran en las células leucémicas, ya sean afectan el total de cromosomas o afectan la estructura de los cromosomas. El hallazgo más frecuente son las translocaciones. En cuanto al cuadro clínico, la duración de los síntomas pueden ser de días a meses y hasta en un 6% pueden ser asintomáticos. Los síntomas iniciales suelen ser consecuencia de la infiltración de linfoblastos a la médula ósea y además de la extensión extramedular, es decir, van a estar relacionados a la insuficiencia medular. Tenemos, por ejemplo, la anemia, que va a expresarse a través de la palidez y astenia, la trombopenia, vamos a encontrar equimosis en 45%, también podemos encontrar petequias, la neutropenia, que se va a expresar mediante la fiebre, ya sea por presencia de infecciones o no, que se puede encontrar hasta en un 50% de los pacientes. Pancitopenia, en el caso de ser severa, es raro que se encuentre, en todo caso tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial con aplasia medular. También podemos encontrar hepatoesplenomegalia hasta en un 65%, anorexia, pérdida de peso. Pueden haber dolores en huesos largos, que nos están expresando que hay infiltración de la médula ósea y que puede inclusive confundirse con enfermedades reumatológicas. Puede ser un debut, los dolores. Artralgias, entre un 25 y 43%. También podemos encontrar adenopatías hasta en un 50%, y esto es importante que veamos en el examen clínico. Adenopatías que son induradas, que están fijas al planos profundos, nos deben llamar ya la atención. El tamaño, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las adenopatías cervicales, que sean mayor de 2 centímetros, a nivel inguinal, que sean mayor de 1.5 centímetros, o a nivel epitroclear, que sean mayores de 0.5 centímetros. Se pueden hallar otras manifestaciones clínicas, pero que son menos comunes. Por ejemplo, la cefalea, que se encuentra cuando hay afección del sistema nervioso central, hasta en menos del 5%, y sobre todo en el linaje T, vómitos, rigidez de nuca, letargia, convulsiones. Aumento del volumen testicular hasta en menos del 1%, que se asocia a dolor y que se encuentra más frecuentemente en las recaídas. Una masa mediastínica, que se puede encontrar hasta en un 10% y se puede manifestar por dolor, disfagia, disnea, distrés respiratorio, o se puede mostrar un síndrome de vena cava superior. En cuanto al diagnóstico, el éxito de lograr una curación radica en el diagnóstico oportuno, y esto va a estar basado en la sospecha clínica evidente, de tal manera que esto nos va a permitir brindar un tratamiento rápido y oportuno. En cuanto a la anamnesis, debemos buscar signos y síntomas compatibles con el fracaso hematopoyético y la infiltración extramedular. El examen clínico tiene que ser una exploración exhaustiva, minuciosa, buscando equimosis, petequias, adenopatías, palpar el hígado, el vaso, los ganglios, el examen de testículos en los varones, hacer una buena exploración neurológica para descartar afectación del sistema nervioso central. Dentro de los exámenes auxiliares, en primer lugar tenemos un hemograma donde podemos encontrar leucocitosis a expensas de linfoblastos en un 50%, puede encontrarse anemia hasta en un 80%, trombocitopenia en un 75% de los casos. También podemos pedir una lámina periférica donde vamos a encontrar los linfoblastos, el aspirado de médula ósea donde se puede encontrar con la presencia de al menos un 25% de blastos, ya estamos confirmando el diagnóstico. El diagnóstico definitivo va a ser mediante la determinación de los subtipos, y eso es a través de estudios morfológicos, citogenéticos y moleculares. Además, debemos realizar una punción lumbar, que siempre nos va a permitir descartar la afectación inicial del sistema nervioso central. Podemos pedir una radiografía de tórax para descartar una masa mediastínica, entre otros exámenes una ecografía abdominal para ver si hay hepatoesplenomegalia, bioquímica sanguínea, dentro de ello podemos solicitar un LDH, ácido úrico, calcio, fósforo, transaminasas, entre otros. Estudios de coagulación, estudios de serología para hepatitis viral, citomegalovirus, herpes, virus de inmunodeficiencia humana, entre otros. Si hay fiebre, debemos realizar cultivos de sangre, orina o de alguna lesión sospechosa.
En cuanto al diagnóstico diferencial, podemos hacerlo con condiciones asociadas a malignidad o con condiciones que no sean neoplásicas. Dentro de las condiciones asociadas a malignidad tenemos que hacer el descarte diagnóstico diferencial con linfoma de Burkitt, anemia plástica, por ejemplo, el sarcoma de Ewing. Dentro de las enfermedades neoplásicas, con el virus de la inmunodeficiencia adquirida, mononucleosis infecciosa, osteomielitis, tuberculosis, toxicidad por metales pesados, artritis crónica juvenil, entre otras. En cuanto al tratamiento, actualmente el tratamiento es adaptado al riesgo de cada paciente, el riesgo de recaída. Es más intensivo en aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de recaída y eso va a estar evaluado. Es por eso que se clasifica a los pacientes por grupos de riesgo. Y de esta manera vamos a tener qué factores pronósticos se podían considerar. En cuanto a la quimioterapia, va a tener fases. Tiene fase de inducción donde el objetivo va a ser erradicar más del 99% de las células leucémicas, tanto en sangre periférica, médula ósea o a nivel extramedular, por ejemplo, el sistema nervioso central. Luego hay una etapa de intensificación, consolidación, de tal manera que lo que se quiere es erradicar las células leucémicas residuales de la etapa anterior. Y la etapa de mantenimiento, que es una etapa más prolongada, aproximadamente de 2 años. En cuanto a la otra forma de tratamiento es la utilización del trasplante de progenitores hematopoyéticos, sobre todo en los pacientes de muy alto riesgo al diagnóstico inicial o que hayan presentado recaídas con la terapia anterior. La tasa de curación actualmente en el Perú es aproximadamente 70%, que ha mejorado mucho con las nuevas terapias y los nuevos ensayos que se están realizando. Pero en países desarrollados como en Estados Unidos o Europa, alrededor entre 85 hasta el 99% de curación. Sin embargo, en la etapa de lactantes son los que tienen peor pronóstico. Su supervivencia global es alrededor de un 53,8% a los 5 años. Leucemia mieloblástica aguda. En cuanto a la epidemiología, constituyen entre el 15 y 25% de las leucemias pediátricas. Es responsable entre 20 a 30% de las muertes por leucemia. Porque tienen peor respuesta al tratamiento quimioterápico, mayor número de complicaciones hemorrágicas e infecciones al diagnóstico, a diferencia de la leucemia linfoblástica aguda. La supervivencia a los 5 años es de entre 60 a 70%. Los subtipos van a ser determinados por estudios de citometría de flujo, citogenética, análisis mutacional o la prueba de snapshot. El subtipo de leucemia mieloblástica aguda promielocítica es la que tiene mejor pronóstico. En cuanto al cuadro clínico, los síntomas constitucionales van a ser más marcados. La fiebre, la anorexia, la fatiga, la debilidad. Vamos a encontrar también linfadenopatías, puede haber sangrado de mucosa oral, petequias, epístasis, dolores óseos. En relación al diagnóstico, tenemos que igualmente hacer una historia clínica completa, ver todos los antecedentes que hayan, enfermedades que haya en la familia, y el examen físico también debe ser completo. De base pedimos un hemograma para ver cómo están las células, un frotis de sangre, también debemos realizar una biopsia aspiración de médula ósea. Y los estudios citogenéticos nos van a permitir buscar los cambios que hayan en el material genético de estas células leucémicas, así como la citometría de flujo, que es una prueba que nos va a permitir ver las proteínas en la superficie de las células. También debemos tomar una radiografía de tórax. En cuanto al tratamiento, este va a ser de acuerdo a la estratificación de riesgo. También se va a valorar qué índice de riesgo tienen los pacientes y de acuerdo a ello se va a dar el tratamiento. La quimioterapia en este caso es más intensiva, se utilizan múltiples agentes. También tenemos las etapas de quimioterapia que son la inducción, que es la etapa inicial, y luego de intensificación de tratamiento. Sin embargo, se ven en este tipo de pacientes mayor número de complicaciones, sobre todo hemorrágicas. También se puede realizar el trasplante de células hematopoyéticas madre. La supervivencia a los 5 años es entre 60 a 70%. En relación al tema del linfoma, son un conjunto de enfermedades neoplásicas de los linfocitos, donde se va a ver la proliferación maligna de las células de origen linfoide. A diferencia de las leucemias, el proceso oncogénico ocurre en la fase extramedular del desarrollo del linfocito.
En cuanto a la epidemiología, es la tercera neoplasia más frecuente en edad pediátrica. Esto lo ven en España, por ejemplo. Es la segunda causa de cáncer infantil en América Latina y se han reportado un 13% de casos nuevos de cáncer en Estados Unidos, 1.450 casos nuevos por año en el Reino Unido. Respecto a la etiología, es multifactorial. Hay factores que se han asociado, por ejemplo, genéticos, con el síndrome proliferativo ligado a X, factores infecciosos en relación con el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de Epstein-Barr. Se han encontrado más frecuentes en inmunodeficiencias como el síndrome de Wiskott-Aldrich, la ataxia telangiectasia, enfermedades tipo artritis reumatoide juvenil o de lupus eritematoso sistémico, condiciones médicas que también participan, como refieren la amigdalectomía, exposición a radiaciones, por ejemplo, irradiación tímica o irradiación vertebral y exposiciones ocupacionales, entre otras. Tenemos dos tipos de linfoma, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. En cuanto al linfoma de Hodgkin, constituye el 5% de las neoplasias en niños, es más frecuente en adolescentes entre los 15 y 19 años. Si se presenta en un 80% en menor de 5 años, generalmente son varones. A los 12 años, el nivel entre hombres y mujeres es similar, y a partir de los 15 años más frecuente es en mujeres. Se ha visto una asociación con el virus de Epstein-Barr. El crecimiento ganglionar va a ser más lento, progresivo. Se encuentra un máximo crecimiento aproximadamente a las 4 semanas. En cuanto a la supervivencia, se encuentra que hasta un 94% a los 5 años. A diferencia del linfoma no Hodgkin, que constituye el 7% de neoplasias en niños, la edad de frecuencia va a ser en menores de 10 años, predomina en varones y hay ciertos factores de riesgo que sean asociados, como la inmunodeficiencia primaria o adquirida. Se ha asociado también con el virus de Epstein-Barr. Acá se ha visto que el crecimiento ganglionar es mucho más rápido que el linfoma de Hodgkin, por lo tanto es un poco más agresivo y el grado de malignidad es mayor. En cuanto a la anatomía patológica en el linfoma de Hodgkin, se ha visto que el más frecuente es el tipo de esclerosis nodular, que es más frecuente en adolescentes. Generalmente la localización es cervical y supraclavicular. Menos frecuente es la de celularidad mixta, el de predominio linfocitario en 15% y generalmente en varones jóvenes, es un poco más localizado. Y el de depresión linfocitaria, que se encuentra hasta en un 10% y generalmente asociado a pacientes VIH positivos y que se disemina a hueso y médula ósea. En cuanto al linfoma no Hodgkin, el tipo de precursores de células T, o sea, tipo linfoblástico, se presenta hasta en un 30% con masas en el mediastino anterior. El tipo de precursores de células B se presentan con masas cutáneas o masas en ganglios linfáticos. El tipo Burkitt, que es de células B maduras, hasta en un 50% se puede localizar en abdomen, en la región iliocecal. El tipo de linfoma anaplásico de células T maduras se presenta entre un 7 a 8% y frecuentemente es en piel, en tejidos blandos y en huesos. En cuanto al cuadro clínico, en el linfoma de Hodgkin tenemos que se puede presentar como una tumoración ganglionar no dolorosa en la región cervical, supraclavicular, axilar o mediastínica hasta en un 75%. Si es una masa mediastínica, puede dar sintomatología como tos, disnea, estridor, disfagia o puede dar el síndrome de vena cava superior. Tenemos también síntomas sistémicos, por ejemplo la fiebre, sudoración nocturna, puede haber pérdida de peso, se puede encontrar al examen clínico hepatoesplenomegalia y puede haber compromiso neurológico, sobre todo en fases tardías, hasta en un 20 a 30%. En el caso del linfoma no Hodgkin, va a depender de la localización. Puede debutar, por ejemplo, como una emergencia médica, dando un síndrome de vena cava superior. Puede haber compresión de la vía aérea dependiendo de la localización, se puede presentar como un síndrome de lisis tumoral, puede haber insuficiencia respiratoria o cardíaca por los derrames que se puedan asociar, puede haber insuficiencia renal o puede haber síndromes de compresión medular. También puede encontrarse cuadros de obstrucción intestinal, entre otros. En cuanto al diagnóstico en el linfoma, tenemos que tener en consideración los siguientes puntos. Respecto a la anamnesis, debemos tener bien claro datos específicos de los síntomas que presentan.
las infecciones que tengan pasadas, vacunaciones, antecedentes de familiares de cáncer o inmunodeficiencias. En el examen físico debemos valorar el estado general, debemos ver si hay lesiones de piel, palpar las adenopatías, descartar visceromegalia, signos de obstrucción vascular, por ejemplo, el síndrome de vena cava superior o inferior. Se debe hacer una exploración cardiorrespiratoria exhaustiva. Dentro de los exámenes de laboratorio podemos pedir un hemograma, reactantes de fase aguda, serologías víricas, velocidad de sedimentación globular, también exámenes de imagen, radiografía de tórax. Debemos realizar la biopsia de la adenopatía que sea más accesible, y dentro de los estudios para ver si hay extensión de la enfermedad ya podemos pedir una tomografía computarizada. Se prefiere el PET scan, que nos va a permitir mejor ver la extensión de la enfermedad. También se puede realizar una resonancia magnética con técnicas más especiales. Dentro del diagnóstico diferencial debemos considerar todas las causas de adenopatía, sean infecciosas, autoinmunes o malignas. Por ejemplo, las enfermedades reumáticas y dentro de ellas el lupus eritematoso sistémico, infecciones como infecciones por el virus de Epstein-Barr, toxoplasmosis, micobacterias, Bartonella, adenopatías metastásicas, entre otras. Tenemos que considerar que las adenopatías supraclaviculares o laterocervicales bajas siempre son sospechosas de neoplasia. Y entonces, si las encontramos, debemos acelerar la investigación para descartar que no sea una neoplasia. En cuanto a los tratamientos de linfoma, se va a determinar según el nivel de riesgo, el estadio de la enfermedad y la sintomatología. De los pacientes con linfoma de Hodgkin, actualmente se ha visto que hay una sobrevida de más del 90%. Se están haciendo muchos estudios y muchos ensayos en relación al tratamiento, a la quimioterapia sobre todo. Se está tratando que se utilice más quimioterapia que radioterapia por los efectos secundarios. Y la quimioterapia es con múltiples medicamentos.